Bueno, la semana deja atrás también otro debate, es un debate interesante que ya de alguna manera se había dado cuando vimos, por ejemplo, ¿no es cierto?, economistas muy relevantes como Andrea Repeto y como David Bravo hablando si habría o no en Chile una crisis de empleo. Pero este debate se abrió y probablemente trae, ¿no es cierto?, en una nueva perspectiva, cuando en el informe del IPOM la semana pasada se señala que una razón importante de la crisis de desempleo que vive el país tendría relación con dos medidas que para el gobierno han sido medidas emblemáticas, como las 40 horas y como el aumento del sueldo mínimo. El presidente marcó un punto de discrepancia respecto del informe que trae el Banco Central, y eso también trae, ¿no es cierto?, una nueva conversación respecto de cuánto se respeta esa independencia. Entonces, bueno, de eso y más queremos hablar con Andrea Repeto esta mañana, economista y además dirige la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Le agradecemos muchísimo este contacto. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Claudia, muy bien, Connie. Muchas gracias por la invitación a conversar hoy. Hola Andrea, sí, y además ha estado siempre muy involucrada en los temas de mercado laboral. Así que, bueno, partamos por el Banco Central concluyó en su último IPOM, ¿cierto? En este recuadro que ha sido como lo más famoso del IPOM de la semana pasada, que el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas han tenido un impacto negativo en el empleo. Me imagino, Andrea, que tú revisaste digamos, el estudio. Es un estudio. Voy a partir preguntando esto que puede ser que sea políticamente incorrecto, pero ¿es un estudio riguroso y por lo tanto y técnico como para creerle a pie juntilla? Pucha, partiste con la pregunta en que aquí las sutilezas de la academia son difíciles de comunicar en los medios y en la discusión política. A ver. Por supuesto que todo un trabajo técnico. El Banco Central tiene un equipo de primer nivel y tiene además una cosa que no tiene nadie más en Chile, tiene acceso a unos datos, aunque que puede trabajar en estas cosas así como bien detalladas, mirando cada empresa, mirando cada trabajador. Entonces, acá hay un espacio para hacer cosas del mejor nivel. Cuando uno está en la academia, sin embargo, hace estas cosas con el mejor esfuerzo, toma decisiones metodológicas, aquí hay donde uno puede conversar cosas. Cuando uno, voy a ir un poquito más atrás, disculpa el desorden, cuando uno trabaja en las ciencias sociales, como es el caso de la economía, es muy difícil a veces determinar lo que llamamos los impactos causales, que una política genere un cierto impacto, porque nosotros no trabajamos en laboratorio. Nosotros no podemos hacer aleatoriamente un grupo tratado, en que les da una vacuna, un grupo control, en que no se la da, todo ciego, nadie sabe si tienes la vacuna o no tienes la vacuna, y después los sigues y ves si se enfermaron o no se enfermaron. Ese espacio no está para hacer las ciencias sociales. Hay pocas situaciones en que uno puede hacer esto. Y en este caso uno no lo puede hacer, porque el salario mínimo le afecta a todas las empresas. Y el salario mínimo protege a todos los trabajadores, esté cerca o lejos del salario mínimo. Entonces uno tiene que acudir a un diseño metodológico, lo que se llama una situación cuasi experimental, porque no es un experimento, en que te tratas de aproximar a eso. Entonces, cuando esto sucede en economía, lo que uno hace es que hace su trabajo, hace el mejor esfuerzo posible, con toda la buena fe y pensando en diseños metodológicos. Y en el mundo académico, esto se envía a una revista, un editor, se lo manda ciegamente a 2 o 3 personas que opinen. ¿Les parece esto? ¿Qué más le pedirían a los autores? Y eso no sucede dentro del Banco Central porque no le corresponde, si no están escribiendo papers académicos. Su trabajo es otro. Entonces, claro, uno podría decir, mira, yo habría probado otras cosas, tengo mi duda de que la manera en que definen tratados de controles es exactamente eso. Entonces, aquí habría habido una discusión académica. Pero esto no es una situación académica. Entonces, claro, uno cuando le pregunta a los académicos, yo me imagino que más de alguien te va a decir, mira, no estoy tan, yo habría probado esto otro, Andrea, yo habría mirado otros márgenes, habría ido un poquitito más allá para sacar una conclusión tajante. Andrea, La conclusión es, creo yo, que han hecho un análisis que sugiere que habría. Eso habría escrito un académico. Pero déjame insistir, esta no es una situación académica, porque el Banco Central no está aquí para escribir papers, está aquí para preocuparse para de poder la entender estabilidad bien, de los precios. ¿el Banco Central sobreestimó este informe que entrega en el IPON? Es que eso es lo que no entendí. ¿Qué quiere decir con sobreestimar? En el sentido de que al final tú dices, bueno, este es un informe técnico, un papers, pero el Banco Central no puede. Entonces, acá hubo un error, no correspondía. No. Esto es parte del trabajo del Banco Central. Ya.
el Banco Central necesita saber cómo está el mercado laboral para entender mejor qué es lo que va a suceder con la demanda, la oferta y, por cierto, qué es lo que va a suceder con los precios más adelante. Esto es una tarea del Banco Central y está muy bien que lo haga. En ese sentido, las diferencias que ha marcado el presidente Gabriel Boric, que lo ha reafirmado la vocera de gobierno, que lo ha reafirmado también el ministro de Economía, Álvaro García, ¿están en línea con lo que tú planteas, Andrea Repetto? ¿Está lo correcto? Porque hay una discusión acá respecto a si el presidente no se pasó varios pueblos porque de alguna manera, ¿no es cierto?, está cuestiona la independencia del Banco Central. Sí, a ver, yo creo que hay 3 discusiones separadas acá. Una es cuál es el rol del Banco Central en el análisis de políticas, que de alguna manera nos metimos recién en lo que acabamos de decir. Una segunda es una evaluación normativa de las políticas, que creo que es lo que está haciendo el presidente. Y lo tercero es la cosa académica, técnica, con la que partimos. ¿Cómo se interpretan estos resultados? ¿De verdad podemos decir a ciencia cierta que acá hay una demostración? ¿O aquí podemos decir que los datos sugieren eso? Que probablemente es cierto, seguramente sugieren que hay un efecto. Entonces, lo primero, bueno, el Banco Central tiene que mirar el mercado laboral. Y después algunos ex consejeros salieron a los medios diciendo, bueno, quizás no debió haber hecho un recuadro tan grande. Quizás debió haber explicado por qué estaba haciendo esto y no dejarlo como que no se lea con una evaluación de políticas públicas, porque al Banco Central no le corresponde evaluar políticas públicas, le corresponde hacer análisis que le sirvan para poder tomar sus decisiones. Respecto de lo del presidente, no escuché lo que dijo, pero lo leí, así que no estoy segura que hayan reproducido exactamente lo que dijo. Pero una interpretación de lo que dijo no es un comentario metodológico. No estoy de acuerdo con que el diseño metodológico de esta evaluación de impacto y se pone a discutir si los tratados o los controles, lo que hice un poquito al pasar recién, sino que es un comentario al trasfondo de una política pública. Aquí hubo una propuesta del gobierno al legislativo en que se tomaron decisiones de las 40 horas, de el salario mínimo, buscando mejorar las situaciones de las familias. Eso, las políticas públicas se hacen en marcos de incertidumbre, tienen riesgos. Y uno de los riesgos de estos era el empleo. Y en lo que está tratando, creo yo, hay que preguntarle al presidente, no a mí, de hacer una discusión normativa. Si es bueno haber mejorado las condiciones laborales de los trabajadores. Les dio más posibilidades de ingresos, les da más posibilidades de conciliar la vida personal, familiar del trabajo, y ahora me están diciendo que esto es todo malo. Yo creo que eso es la discrepancia del presidente, en que estas políticas tienen ganancias, tienen objetos beneficiosos y tienen riesgos. Ya, por lo tanto, claro. Entonces, ¿qué fue peor? Sí. Claro, por una. Que es una decisión política, no es técnica. Es una y no le decisión corresponde al Banco Central. Por supuesto. Que es malo bajar el empleo, pero bueno subir los salarios. ¿Cuál de las dos cosas es peor? ¿Cuál es lo bueno y qué es lo malo? Y el planteamiento, el presidente, por lo menos en lo que dijo, no está cuestionando los números, la estadística, sino que en el fondo dice, tengo discrepancia, y lo que tú dices, la interpretación es que él está hablando de la política, defendiendo la política pública, básicamente. Sí, puede haber tenido Me imagino que puede haber tenido unos porque costos. él no tiene las herramientas estadísticas, no tiene ese entrenamiento. Pero que tiene sí, el equipo del Banco Central para hacer esto. No tiene el entrenamiento para cuestionar eso. Yo creo que por lo que dijo, estaba diciendo, mire que hicimos una política pública para favorecer a la gente. Y ha tenido beneficio. y que puede. No venga a decir que todo es malo. Pero eso claro, creo yo que está diciendo. Ahora, pero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace un par de semanas fue bastante más concreto y dijo que no había evidencia de que el salario mínimo afectara el desempleo. Esa intervención que fue justamente en los momentos del IPOM, digamos, ¿te parece que es correcta? Que digamos, porque desmiente todo lo que, no solamente lo que dice el Banco Central, sino que todo lo que han dicho varios estudios, ¿o no? Sí, a ver, los costos laborales subieron. Es razonable pensar que van a presionar sobre el empleo. Ahora, la evidencia internacional es que las empresas se ajustan a través del empleo, a veces casi nada, el efecto es pequeño, y se ajustan a través de otros márgenes. Le pueden traspasar los mayores costos a los consumidores. Pueden cambiar la tecnología,
pueden volverse más productivos, más eficientes, porque ahora tienen una presión de costo más grande. Pueden tener menos utilidades. Los dueños pueden tener menos utilidades. Entonces, cuando suben los costos laborales, no es evidente que automáticamente caiga el empleo. Ya, pero porque las empresas tienen distintos márgenes. Y a veces tienen la oportunidad de hacer eso. Va a depender mucho el contexto. Por eso la literatura internacional sobre salarios mínimos es muy mixta. ya, pero se A puede, veces pero tiene efecto el empleo y a veces no tiene efecto el empleo. pero se Yo puede en este afirmar caso, esto. Y en este caso, a ver, es que nada, déjame volver a lo que dije al principio. Depende del diseño metodológico, están pasando tantas cosas en la economía, los tratados no son tan limpiamente distintos de los controles. En el trabajo del Banco Central, la gente del control se pasan a los tratados, hay algunas dudas metodológicas que uno podría tener, pero uno puede pensar que efectivamente ha habido un aumento importante en los costos laborales y que las empresas se tienen que haber ajustado por distintos márgenes, uno de ellos posiblemente es el empleo. Eso es lo que me atrevería a decir yo. Ahora si el Banco Central me pasa los datos, yo también me entretengo. Ahora, pero, Andrea, pero quizás ya no en la discusión técnica, sino que frente a la ciudadanía y a la discusión política. Efectivamente, estas dos medidas, disminución laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo, ¿tienen un impacto? ¿Ha sido un factor determinante en la situación del desempleo o la crisis de desempleo de la que está hablando y que tú misma junto con David Bravo han venido discutiendo respecto a si estamos o no en una situación abismal, ¿no? Respecto de esto. A ver, sí, déjame volver un poquito a esa discusión entonces. Sí. Primero, los problemas de empleo no están en todos los grupos. Los problemas de recuperación, estoy pensando, no es la cosa habitual, mujeres y jóvenes que tienen siempre más dificultades, pensemos en la comparación que se ha estado discutiendo, desde la vuelta, después la comparación antes del estallido social. Y los grupos que tienen menos empleo son las personas mayores de 65 años. Esas personas hoy día tienen la PGU, que antes no tenían la PGU, así que me cuesta pensar que ellos están en una crisis o una emergencia. Probablemente están mejor no trabajando porque hoy día pueden descansar y pueden tener el júbilo de lo que es la jubilación. Luego los grupos intermedios ya tienen esa misma tasa de empleo que antes. Entonces uno tiene que ir a mirar con lupa qué está pasando con el desempleo, que es un motivo de preocupación. De verdad es un motivo de preocupación. Y ahí uno va mirando grupos separados. Los hombres de baja educación son los más afectados. Y uno podría pensar que sí, el salario mínimo a ese grupo le afectó. Porque son personas que, como tienen bajas calificaciones, están más afectos a estos aumentos en los costos laborales, a este costo específico. Las personas que trabajan en empresas que hacen turnos, a eso los afectan las 40 horas. Claro. Entonces yo creo que más que mirar así como a rajatabla, hay una emergencia, una crisis, todo el mundo está mal, vamos a mirar quiénes son. Y en ese grupo uno podría decir, efectivamente, aquí estas políticas pueden haber tomado el riesgo de reducirle sus posibilidades de empleo. Hay otros que ganaron con mejores salarios, hay otros que están ganando porque tienen una mejor posibilidad de conciliar la vida laboral con su vida familiar y personal, y hay otros que están perdiendo porque ya no tienen el empleo que tenían antes. Esos son los riesgos de las políticas públicas. Ya. Y como decías un rato atrás, se hacen en una situación de incertidumbre. Probablemente uno hubiera querido hacer esto más gradual, que es lo que, si tú me pedías sacar la conclusión, yo habría hecho esto, pero más gradual, vamos viendo. Quizá hicimos un compromiso demasiado luego en una economía que no estaba creciendo tan rápido. Y estamos asumiendo este riesgo. Todas las políticas públicas tienen estas circunstancias. Es muy difícil encontrar una política pública en que todo el mundo gane. Ya, pero entonces, claro, siempre hay y eso, de nuevo yo vuelvo a digamos, las palabras del presidente, probablemente tienen que ver con eso. Tampoco le hicieron la pregunta tan precisa, pero claro, dijo discrepancia, no sabemos la discrepancia si es con los números, si es con esto de que, bueno, tiene costos, pero también tiene beneficios, los beneficios son más que los costos, etcétera. Pero yo te quería preguntar, yo sé que es incómodo poner sobre la mesa, Andrea, a los colegas, pero estaba leyendo una entrevista de David Bravo sobre este mismo tema, y él dice, a su juicio, dice que el Banco Central entrega evidencia empírica causal sobre el impacto negativo del salario mínimo en el último periodo. Dice que el estudio es riguroso y utiliza datos a los que hoy solo puede acceder al Banco Central, que eso tú lo explicaste claramente, pero él habla de esto de la causalidad, o sea que efectivamente hay una causalidad entre una cosa y otra.
¿qué es lo que a mí me da la impresión que tú cuestionas? Que si es una No, mira, eventual es que causalidad o es una creo que es una causalidad. discusión que no es buena, que no calza bien con los modos de los medios. Ya, Esa es una discusión académica. ya. Y alguien se sentará y le hará ese simulacro de referato, como se llama cuando tú mandas un trabajo en una revista, el editor se lo manda a personas que son árbitros, ciegos, que no saben de quién es este trabajo y tú no sabes quién te está leyendo tu trabajo y que te manda comentarios. Alguien en la profesión se sentará y le dirá al Banco Central, mira, ¿por qué no mira esto? ¿Por qué no mira esto otro? Y simulamos que esto fue una cosa académica. Para poder decir, efectivamente, acá hay causalidad o sugiere el evento causal. Déjame ir para atrás. Hay motivos para pensar que efectivamente tuvo un efecto, porque hay ciertos grupos que se han visto afectados, que son justamente donde ronda el salario mínimo. Pero al mismo tiempo, si vamos a hacer una discusión académica, hagámosla con todo lo que significa una discusión académica. Andrea, Un referato, debates externos que revisa y dice, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? ¿Miraron acá? ¿Qué pasa si dan vuelta a esto? Y si todo es robusto eso, si el resultado sigue saliendo igual, tú decís, ya, ok, estoy de acuerdo contigo. Así funciona la academia. Andrea Repetto, pero esa es la discusión que podríamos llevar, ¿no es cierto?, en el ámbito de la academia, pero que hoy día está puesta también en el ámbito de la política. Pero en términos de datos, lo que vemos es que son 30 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%. Eso ha marcado la economía. Entonces, eso es lo que ha marcado la economía. Claro, entonces, en ese pero sentido... pasan más cosas en la economía. Pasan más cosas en la economía. Pasó la guerra de Ucrania y subieron los precios y pasaron la automatización y pasan más cosas en la economía. Por eso uno, a veces, cuando hace una discusión académica, no hace estos comentarios tajantes que se hacen en los medios. Claro, ahí está probablemente. Es lo tajante lo que no estaría en ese otro marco, pero estos son los medios y la política lo que se está discutiendo, y por eso es tajante. Ya se nos acaba el tiempo, pero muy cortito van a poner cara. Pero en este contexto, cuando tú dices tenemos problemas en el mercado laboral, las propuestas que se han puesto sobre la mesa, y esto va a ser tema de campaña y es inevitable, de aumento, por ejemplo, de un salario vital de 750.000 pesos, o el proyecto que supuestamente va a presentarse en octubre de negociación ramal, ¿podrían afectar aún más el mercado laboral? Habría que mirar ese proyecto de negociación ramal, pero en principio, efectivamente, creo que es algo que va al revés de lo que necesitamos en el mercado laboral hoy día, y al mismo tiempo creo que la subida más de salarios mínimos, en que son las propias empresas las que pagan, habría que ir con cuidado, porque tenemos estas dudas de que efectivamente estamos generando efectos que algunos ganan porque tienen salario más alto, pero hay otros que están perdiendo porque tienen menos empleo. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Bien. Muchísimas gracias, Andrea Repetto, economista y además dirige la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Un abrazo enorme y bonitas fiestas. Igualmente, que lo pasen muy bien. Gracias, Andrea. Un abrazo. Chao, y gracias.